Nos encontramos aquí en entrevista con Héctor Sevilla, quien nos va a hablar sobre su nueva publicación, Asombro ante lo absoluto, 8 actitudes en presencia de lo sublime. Héctor Sevilla es doctor en filosofía, miembro de la Asociación Filosófica de México y de la Sociedad Académica de Filosofía de España. Es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Sobresalen sus libros Espiritualidad filosófica, Filosofía transpersonal y Apología del vacío. En esta obra, asombro ante lo absoluto, la maravilla nos envuelve. Lo absoluto no se restringe a nuestras ideas, por eso nos asombra. Bienvenido, Héctor Sevilla. ¿Qué tal, Lola? Me da gusto saludarte a Sael y también al auditorio. Yo me encuentro muy bien, espero que quienes escuchan también se encuentren bien. Después del libro La espiritualidad filosófica, ¿cómo surge y cómo nace Asombro ante lo absoluto? Sí, el libro de Espiritualidad Filosófica, publicado en 2018 también en Editorial Kairos, alude a tres filósofos, Nagarjuna, Sankara y Nichitani, que se centran en una espiritualidad que no deje de lado la reflexión, la meditación filosófica y la racionalidad. De hecho, la entienden como un camino para la espiritualidad o para la mística. Y una de las actitudes centrales dentro de la filosofía ha sido siempre la admiración, promovida y referida por Aristóteles como el punto de partida de toda la filosofía. Sin embargo, la admiración se centra hacia las cosas materiales, hacia las situaciones concretas, a diferencia del asombro, que es uno de los conceptos que más manejó el filósofo judío Abraham Heschel. El asombro va hacia aquellas cosas metafísicas cuya explicación no tenemos, pero que sin embargo podemos vislumbrar o intuir, de tal manera que la actitud de asombro es hacia lo absoluto, y lo absoluto es aquello que no depende de nuestra interpretación para ser lo que es decir, que no está sujeto a nuestra cognición y que no está al alcance de nuestro conocimiento. Entonces, el paso de espiritualidad filosófica como obra al paso de asombro ante lo absoluto es justamente el reconocimiento de la actitud central de la espiritualidad filosófica, que es el asombro ante lo absoluto. De tal manera que es un libro que da cierta continuidad al libro anterior, centrándose en un concepto diferente, que es el del asombro, pero que de alguna manera ya se había tocado someramente en el de espiritualidad filosófica. ¿Cómo podemos denominar conceptualmente y filosóficamente lo que es el asombro? Sí, eh, el asombro es una experiencia, primeramente, no es nada más una actitud, más bien las actitudes derivan del asombro. El, el asombro es una experiencia que genera actitudes. Eh, no hay que confundir el asombro ante lo absoluto con la sorpresa, por ejemplo. Uno tiene sorpresa ante algo inesperado, ante un suceso. Si hoy me dan una noticia que no espero, bueno, pues posiblemente eso me genere sorpresa, pero la sorpresa es hacia algo concreto, así como a la admiración es hacia cosas tangibles. Lo asombro es más bien una experiencia de algo que no es posible explicar, pero que nos genera cierta especie de reverencia. Esta postura también es muy importante aludirla junto con la de asombro, la reverencia. La reverencia surge del reconocimiento de nuestra pequeñez y el reconocimiento de algo, no necesariamente alguien, pero sí algo mayor, más grande, que nosotros podemos vislumbrar. Entonces, el asombro va hacia el lado de la experiencia, no necesariamente sensorial, sino incluso transsensorial, ante una, ante no un hecho, sino ante
algo que es superior a nosotros. ¿Cómo aborda Héctor Sevilla la cognición en este libro? ¿Podría esta aplicarse también a entidades artificiales, así como conscientes o inconscientes? Bueno, la cognición es una de las dimensiones que se abordan en el libro, junto con la pasión. De hecho, la cognición es la segunda, la tercera es la contemplación, la cuarta es la conexión y la quinta es el testimonio, que son dimensiones que integran aparte actitudes. Dentro de la dimensión de la cognición está en primer lugar la aceptación de que no se conoce a Dios y en segundo lugar la suspensión del juicio. Cuando aludo la aceptación de que no se conoce a Dios, estamos hablando de una actitud que requiere mucha humildad, porque abunda mucho la literatura y la narrativa y el sermón respecto a lo que Dios es. Pero acá más bien la postura es que Dios no es un concepto, que la deidad no se sujeta a nuestra representación y que nuestro lenguaje no logra narrar lo que es translingüístico. Visto desde esa perspectiva, aceptar que no se conoce a Dios es una actitud que deriva del reconocimiento de la limitación de nuestra cognición. Es decir, que nuestra capacidad para conocer no nos alcanza para eliminar la incertidumbre ante ciertas preguntas, y que más bien nos arroja de frente y a la cara el misterio, el abismo y desde luego también nuestra propia ignorancia. Aludo mucho en el libro la importancia de esta actitud de aceptar que no se conoce a Dios, lo cual no supone o no necesariamente significa un ateísmo, sino simplemente más bien el límite de la cognición en torno a lo absoluto o a lo sublime o a aquello que está fuera de nuestro alcance. Y por otro lado, la suspensión del juicio es también una actitud propia del escéptico, y uno de los autores centrales sería Sexto Empírico, que es un filósofo de hace alrededor de 2000 años, en donde se reconoce, sobre todo a partir de Nishitani, que es un filósofo de la escuela de Kioto, que la deidad no es las representaciones. Incluso hay una distinción que hace Nishitani en torno a lo que es la deidad y lo que es Dios. Y la deidad es lo que queda de Dios una vez que hemos quitado todas las representaciones de él, es decir, todos los maquillajes, conceptos, concepciones, nombres que le hemos puesto. Lo que queda es la deidad, y la deidad para Nishitani es algo vacío, es una especie de vacuidad. Así que la suspensión del juicio es literalmente reconocer que no podemos afirmar algo de manera contundente en torno a este ámbito. Habla usted de la vacuidad. ¿Cómo adentrarse en esta lógica de la vacuidad? ¿Esto implica asumir una disciplinada tolerancia situacional de acuerdo con los sucesos de la vida que acontecen fuera de la propia voluntad? La vacuidad es un concepto que surge del budismo, concretamente el budismo Mahayana, que toma en cuenta el Advaita Vedanta o el Vedanta o la sabiduría de la no dualidad. Pero el siguiente paso es el reconocimiento de la vacuidad. ¿Qué es esto de la vacuidad? Es asumir y reconocer que nuestro conocimiento siempre está en dependencia de nuestros saberes previos. Es decir, si yo ahora mismo juzgo a una persona como buena o como mala, ese juicio está condicionado por un conocimiento previo. Y el conocimiento previo que yo tengo sobre lo que es bueno o es malo está también condicionado por una cultura que me lo enseñó así. Y esa cultura a la vez está condicionada por una historia que la delimitó de esa manera, y a la vez esa historia está condicionada por muchos otros factores. Es decir, la vacuidad es el reconocimiento de que todo conocimiento está dependiente o es contingente
a otras cosas, es decir, que no es independiente, que es vacío. Y ese es un paso o uno de los procedimientos para reconocer lo que se conoce como la upadi. La upadi es la ilusión, es una especie como de ficción en la cual vivimos. Y justamente el reconocimiento de la vacuidad va en torno a eso, en darnos cuenta de que no porque pensemos algo o no porque creamos algo, las cosas son así. Es decir, no porque hoy desperté triste y juzgo que la vida no tiene sentido, entonces no lo tiene. No porque hoy estoy enojado y juzgo que una persona es mala, ya por eso lo es. Y así sucesivamente. La vacuidad va más en la línea el reconocimiento de la fragilidad de nuestras propias interpretaciones y el vacío de sus contenidos. En esta obra también se aborda la educación holística. Puede entenderse como una estrategia comprensiva para reestructurar la educación en todos sus aspectos, es decir, la manera como el proceso de aprender es enfocado a la importancia principalmente de los valores y la naturaleza de la inteligencia. Bueno, a diferencia de la educación integral, la educación holística no solamente se queda en integrar varias disciplinas académicas o actividades lúdicas, artísticas y tecnológicas, sino que la educación holística implica una consideración de la presencia del ser humano en el mundo y de su lugar en el cosmos, es decir, aceptar la condición cósmica de lo humano, promover la conciencia comunitaria, la conciencia social, la conciencia planetaria y también facultar la dimensión espiritual o trascendente de la conciencia. Esto es, integrar también la espiritualidad, no como una asignatura o una materia, sino como una dimensión propia de todo el proceso de conocimiento del ser humano. Romper esta especie de monopolio que han hecho las religiones de la espiritualidad y más bien entender la espiritualidad como un derecho, como una situación natural, como una situación que corresponde desarrollar al ser humano. Están involucrados los valores, pero siempre que se habla de educación en valores, se corre el peligro de que no sea más que una especie de adoctrinamiento en la manera de valorar de las personas que tienen la autoridad de enseñar. Y creo que eso también es peligroso. Entonces, no una educación en valores, sino una educación que genere individuos críticos capaces de forjar virtudes, no solo hacer valores. Que la diferencia entre el valor y la virtud es que el virtud lleva a la práctica aquello que uno valora y sin embargo un valor se queda simplemente en la ubicación conceptual de lo que es correcto hacer. De tal manera que la educación en valores es bastante limitada. Sería muy distinto la educación crítica para forjar y vivir las virtudes. Y aún más allá, una educación holística que ya no se centre tanto en el individualismo ni en la necesidad de vencer al otro, sino más bien en la construcción comunitaria de una sociedad mejor. Uh-huh. Aquí lanzo una siguiente pregunta específica. ¿A quién va dirigido Asombro ante lo absoluto? Y pregunto esto porque precisamente otro de los temas y elementos fundamentales que se abordan es la conexión y la empatía. Es decir, ¿cómo recobrar la empatía? ¿Cómo conectar con el lector en este sentido con esta obra? Sí, bueno, este libro no va dirigido a quienes quieran una espiritualidad sencilla, simple, de 2 o 3 días y reflexiva, es decir, que no genere reflexión. De este tipo de espiritualidad o pseudo espiritualidad, que simplemente es el seguimiento de gurúes o de doctrinas que proponen la sumisión o la obediencia ciega. No, es más bien un texto que va dirigido hacia las personas que también ubican que la espiritualidad se funda y se edifica en el entorno pensante y en la reflexión del ser humano y en la humildad y en la apertura a lo social. De ahí que se conecta el tema de la empatía que has aludido, porque no hay espiritualidad sin compromiso social
no hay vida espiritual sin interés auténtico por los demás. No hay realmente una vida entregada al misterio, sino hay una manifestación concreta y abierta contra la opresión. No hay retiro auténtico que no suponga una corresponsabilidad, ¿sí? Entonces, creo que también es infantil de pronto pensarnos como seres de luz nada más, y es también importante ubicar nuestros ámbitos de oscuridad, nuestras sombras, ver que somos también personas con problemas, con traumas, con defectos y con muchas situaciones más. Así que la empatía es conectar con aquello en el otro que también me refleja y que refleja lo más íntimo de lo humano. No solamente conectar con la abundancia y con lo bello, sino también reconocer la flacidez y la pobreza y la carencia que también está en nosotros como personas y como seres claroscuros que somos. Precisamente hablando de manifestaciones y pues uno de los tópicos finales del libro es la expresión del arte. En ese sentido, ¿cómo define Héctor Sevilla lo sublime? Sí, lo sublime es algo que no, necesita una analogía para ser expresado. Una analogía es una representación, no necesariamente ficticia, sino justamente vinculada a aquello que el artista quiere expresar, ¿sí? Ya sea el escultor, el músico, el poeta, el literato, el dedicado a la danza, todos ellos de alguna manera manifiestan en medio del arte su asombro ante algo. Hay una especie de fuente originaria. El artista necesita asombrarse, si no es difícil que transmita eh, la poética del arte como tal. De tal manera que doy mucha importancia en este libro, sobre todo en la parte final, aludiéndolo como una actitud ante el asombro, la manifestación artística, porque implica la concentración, implica evitar la distracción, implica reconectar con aquello que inspira y también tomar el asombro como un punto de partida de una experiencia que yo llamo y muchos otros llaman transpersonal, es decir, de una experiencia de contacto, de relación o de encuentro con algo más allá de lo humano. Y el arte es una representación también alusiva de eso, de lo sublime, de aquello que está como en otra categoría, que no, que solo se percibe por medio de la intuición y que después se manifiesta tangiblemente en la obra artística. El espectador, de pronto, cuando sensibilizado, también es capaz de ubicar esa especie de manifestación de lo sublime en la obra artística. Precisamente, no solamente somos espectadores, sino también lectores. Pues va la invitación precisamente al lector que nos escucha que pues está viendo a Héctor Sevilla en esta grata charla, a que se acerque a Asombro ante lo absoluto, que finalmente pues cada lector tendrá su propia interpretación a través de esta manifestación de las ideas de Héctor Sevilla. ¿Qué sigue después de la publicación de esta obra? Bueno, lo que sigue es continuar profundizando, porque estas temáticas no se agotan, hay siempre algo nuevo que abordar, y yo estoy profundizando en el ámbito del budismo, pero también del judaísmo y de la cábala, y mi interés es continuar en la línea de la filosofía de la religión y centralmente en el tema o en la línea de investigación de la nada o del vacío o de la carencia, pero de cómo esto no necesariamente lleva a un nihilismo depredador, sino que es un punto de partida para el desarrollo de algo más, de algo constructivo, para edificar, ¿no? Así como cuando se construye un gran edificio, primero hay que ir hacia abajo de la tierra, hacia los cimientos. Creo que es algo muy similar en torno a la espiritualidad y a la filosofía en sí, que es profundizar y a partir de ahí edificar.
Entonces, lo que sigue es justo eso. Hay también algunos otros textos que están por venir en este mismo año y en otras editoriales. Hay también un libro de ética que he preparado para mujeres, una ética en concreto para mi hija, que se llama Sofía, una especie de ética para Sofía, similar a aquello de ética para Amador, pero es que finalmente Amador era el hijo de Sabater, pero esto es Sofía, que es pues una hija adolescente que recién cumplió 15 años y fue uno de mis proyectos este año elaborar un libro de ética en torno a ella, no para que lo siga como si fuera un código libro que genera la reflexión y que va y está orientado justo para las mujeres, para la mujer, ¿no? Para la adolescente. Pues vamos a estar pendientes precisamente de estos proyectos tuyos pues deseando que esta publicación Asombro ante lo absoluto pues continúe su camino y que atraviese muchas manos de varios lectores. ¿Dónde podemos seguir a través de las redes sociales a Héctor Sevilla? Bueno, hay una página web que es www.hectorsevilla.com. También en Facebook estoy como Héctor Sevilla Godínez. Estas son las redes. No tengo hasta ahora Instagram, pero es en Facebook. Y el libro pues puede ser solicitado tanto en las distintas distribuidoras y librerías del país y también bueno, no sé si puede decir páginas y todo eso, Sí, adelante. pero bueno, pues Editorial Kairos tiene una venta directa en Amazon. Editorial Kairos tiene su sede en Barcelona, pero tiene también una distribuidora en México que es Nirvana Libros y tienen la venta directa por medio de Amazon. También hay por ahí algunas de estas obras en Mercado Libre. Entonces, yo invito a que estos textos sean leídos, a redescubrir la filosofía, porque es común que de pronto ante la filosofía las personas tengan una idea, se quedan con una idea de acuerdo a cómo haya sido su profesor de la preparatoria en filosofía o algo así, o sienten que es algo muy difícil y complejo, incluso ajeno, pero creo que la filosofía es una actitud que nos corresponde a todos, es un derecho que hay que ejercer, el filosofar, y no es nada más propio de eruditos que están pomposamente hablando en algún lugar, sino que es algo que pertenece y que es el derecho de todo individuo pensante, y a partir de ahí podríamos construir sociedades más auténticamente democráticas también.